Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por el espacio y la asistencia a esta sesión que hemos convocado con el propósito de capacitar, sensibilizarlos para el diligenciamiento del formulario de sentencia T302 como parte del requerimiento que hemos realizado en días anteriores. Nosotros somos la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, y estamos convocando en este espacio para que tengamos claridad del requerimiento y la contextualización temática y técnica del requerimiento que hemos realizado a ustedes y que les quede al final de la sesión la claridad de lo que deben reportar y deben diligenciar como parte de este requerimiento. Hago la proyección del siguiente video para que nos conozcan. Soy Juan Camilo Zuluaga, director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI. La DIARI es una dependencia que le permite a la Contraloría General de la República combatir la corrupción aplicando control preventivo con analítica de datos e inteligencia artificial. Desde aquí, la Sala Suricato, ubicada en la Contraloría General de la República, la DIARI visualiza y hace seguimiento a toda la cadena presupuestal en tiempo real. Conecta miles de fuentes de información de entidades públicas en Colombia. A través de las imágenes satelitales, vigilamos los proyectos de todos los sectores en el país. Realizamos la analítica de datos para predecir los riesgos de posibles daños fiscales y desplegamos los mecanismos de reacción inmediata para salvaguardar los recursos públicos. La DIARI está conformada por 3 unidades: la unidad de información, la unidad de análisis de información y la unidad de reacción inmediata. En pro de la eficiencia y la protección de los recursos en nuestros territorios, la DIARI tiene oficinas satélites en cada una de las regiones. La DIARI es una dependencia que le permite a la Contraloría General de la República combatir la corrupción. Cuidar juntos los recursos públicos tiene sentido. A partir de esto, queremos darles a conocer el objetivo que tenemos con esta sesión. Y el objetivo básicamente es que revisemos en detalle la forma en que debemos diligenciar y reportar el formulario T302 a través de un aplicativo, una herramienta que tiene la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata que se llama el App UI. Esta va a ser la agenda del día que vamos a tener durante este espacio. La idea es que vamos a tener una presentación del contexto general del requerimiento, cuáles fueron esos lineamientos generales que se plantearon sobre el requerimiento. Vamos a hacer una presentación temática de lo que es la sentencia T302, una contextualización, un marco teórico y conceptual de lo que es la sentencia. Vamos a presentar el respectivo diccionario de datos y vamos a realizar un diligenciamiento del formulario de la sentencia en el aplicativo APUI. A partir de ese momento es importante que ustedes vayan anotando o recopilando sus dudas o inquietudes para hacer en el punto 3 vamos a abrir un espacio de resolución de dudas e inquietudes relacionadas a las temáticas, todo lo que tiene que ver con el diligenciamiento y la sentencia T302. En este punto vamos a empezar con la presentación del contexto del requerimiento. Le doy paso al ingeniero Lucio Díaz, coordinador de la unidad de información, para que nos dé contexto de lo que es el presente requerimiento. Ingeniero Lucio. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Fabián. De parte del doctor Camilo se envió el requerimiento a todas las entidades relacionadas con la solicitud de información en el marco de la sentencia T302, seguimiento de los recursos públicos destinados para la protección de los derechos humanos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad Guayú de La Guajira. ¿Sí? En este oficio que el director envía, tenemos unos puntos importantes que queremos socializar con ustedes
que son los requerimientos, ¿sí? El requerimiento de diligenciamiento de la información relacionada con el reporte de la sentencia T302 de conformidad con el calendario APUI, su periodicidad sería trimestral. Y el plazo máximo para el cargue hasta el 10º día del calendario del mes siguiente a reportar. En esta matriz, cada entidad y cada organismo público debe diligenciar la información que corresponda al avance de los indicadores de ejecución de los proyectos relacionados con dicha sentencia. Se adjunta el diccionario de datos en la matriz para su conocimiento, así como la plantilla en formato CSV. Los lineamientos que tenemos para esta solicitud es como número 1, la información debe corresponder a la vigencia del 2017 a la vigencia 2024. La información debe ser remitida de manera acumulada para los años 2017 a 2024, es decir, acumulada anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año a reportar. Como ítem 3 tenemos acá el reporte de esta información debe ser enviada a más tardar el 27 de marzo del año en curso. Siguiente a la fecha de la citación a la capacitación del manejo de la plataforma AppUI, que más adelante vamos a conocer. Como ítem 4 tenemos que para el año 2025 en adelante la información es requerida de forma acumulada trimestral y se deberá disponer en la plataforma AppUI de la CGR de la siguiente manera. Ítem A. La información del primer trimestre será del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo, con plazo de reporte hasta el 10 de abril. La información del segundo trimestre será del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 30 de junio, con plazo de reporte hasta el 10 de julio. Ítem 3. La información del tercer semestre será del periodo comprendido del 1 de enero hasta el 30 de septiembre, con plazo hasta el 10 de octubre. Y como último, la información del cuarto trimestre será del periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con plazo de reporte hasta el 10 de febrero del año inmediatamente siguiente. Como ítem 5, tenemos la entrega y disposición de la información debe ser cargada en la plataforma. Ahí les compartimos el link de AppUI, que es lo que les decía el video ahorita, es un desarrollo acá de la CGR. Como ítem 6 tenemos el proceso de usuarios del AppUI, de creación de usuarios y activación de la cuenta. Como esto tenemos que para esta solicitud de creación de usuario la entidad deberá relacionar un correo institucional. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que no recibimos correos personales a nivel de dependencia de los datos de los funcionarios encargados de administrar la información de la plataforma, para lo cual solicitamos a vuelta al correo la siguiente información: nombre de la entidad, el NID, correo institucional a nivel de dependencia. Aquí tenemos un ejemplo y recalcamos que no de funcionario, nombre completo del funcionario, cargo del funcionario, número telefónico del contacto del funcionario. Los datos anteriores deberán ser remitidos al correo soporte@contraloría.gov.co. Solo serán atendidas aquellas solicitudes que cumplan con la remisión de los datos completos. Para mayor comprensión de esta solicitud, podremos consultar aquí en dos links que les compartimos, que es el del www.appuicontaloría.gov.co de manuales y el mismo con extensión de catálogo. Cualquier inquietud que tengamos o aclaración adicional sobre el uso o disposición de la información de la plataforma AppUI, se deberá generar un caso por la Mesa de Servicios de la Contraloría General de la República. Acá les compartimos el link para que ustedes desde ahí pueden ingresar a generar su caso. El usuario y la contraseña es el mismo que ustedes tienen en el aplicativo de Ciresi. Hay que remitir después el número asignado a la mesa de servicio al correo soporte@contraloría.gov.co
con copia al jefe de la unidad de información, el doctor Eduardo José Tous, y su correo eduardo.tous@contraloría.gov.co. Tenemos una notica que dice que las respuestas dirigidas a esta comunicación deben ser registradas en los sistemas de información de la CGR al correo electrónico de notificaciones cgr@contraloría.gov.co. Es importante que al responder referencie el número del radicado de comunicación de la CGR CIGEDOC, incluyendo de forma clara el asunto para brindar una respuesta eficiente. Bueno, con esto, muchas gracias por su atención. Doy paso a la presentación temática, que es el segundo ítem que tenemos acá en el día de hoy en la mesa. Gracias, ingeniero Lucio, muy amable. Ese es entonces el contexto general del requerimiento para que lo tengamos en cuenta. Damos paso a la presentación temática de lo que es la sentencia T302, todo lo que tiene que ver con la contextualización específica del requerimiento. Doy paso a Samir, a Santiago, quien nos pueda dar del respectivo entendimiento. Buenos días a todos, ingeniero Fabián, muchísimas gracias. Para este tema de la presentación temática hemos preparado una información importante que es necesario que ustedes conozcan para que se contextualicen en el por qué estamos requiriendo estos datos. Y dentro de esto, la Corte Constitucional declara una existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo guayú, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios específicamente de Río Hacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios. En ese sentido, la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, debe vigilar el uso, destinación y manejo de los recursos de cada una de las acciones planteadas para responder a la sentencia. Específicamente para este caso, el plan provisional. Así las cosas, es clara la exhorción para la Contraloría General de la República por parte de la Corte Constitucional, como son tres importantes aspectos. El primero es auditar los procesos de contratación que se adelanten como consecuencia del plan provisional. Como segundo, tenemos que se debe remitir un informe trimestral de los hallazgos identificados, teniendo en cuenta los parámetros expuestos de esta providencia. Y como punto 3, y el más importante, es vigilar el uso, destinación y manejo de los recursos de cada una de las acciones planteadas que se deben de presentar al Gobierno Nacional. A continuación vamos a presentar la necesidad desde el punto de vista de datos que nosotros elaboramos para contar con los datos que adicionalmente a los reportados en Sinergia son considerados necesarios el seguimiento fiscal de la Contraloría en relación con el plan de acción provisional de la sentencia T302. En el caso de que algunos datos conceptualmente cambien, pues agradecemos que también nos puedan indicar para tomar las correcciones pertinentes. Entonces le doy el paso a mi compañero Santiago para que en este momento expliquemos cuál es el motivo de por qué estamos solicitando los datos de esta forma. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, a continuación, pues ya se está presentando el diccionario con el cual pues, cada una de las entidades va a tener que reportar la información. Vamos a ir campo por campo especificando cómo se llenaría y qué tipo de dato correspondería a este apartado. Entonces, como pueden ver, tenemos en la columna el nombre de lo que se va a reportar. En este caso, la primera fila nos indica el indicador. Son los indicadores que están propuestos en el plan provisional, los cuales la Corte aprobó para hacer el seguimiento y el cumplimiento de lo que es la sentencia T302. Cada entidad tiene su propio indicador a cumplir
Por ende, ahorita que se está haciendo el ejercicio, se demostrará que a la entidad solo le va a aparecer los indicadores que tiene que cumplir eh, ellos en el marco del plan provisional. Aparte, también saldrá un valor, un indicador que es el número 1, en el cual corresponde a otras acciones, dado que sabemos que lo que se hace en el marco del plan provisional no es todo lo que se hace con respecto a la sentencia. Ahí pues, dejamos esa aclaración. Cada indicador se reporta por el ID indicador que sale por la página de Sinergia y tiene el ID y sale la descripción de este indicador. Entonces, en la segunda fila es sobre el presupuesto total del indicador, el cual pues este dato corresponde a lo que la entidad asigna para el cumplimiento del indicador en el marco pues, del plan provisional de la sentencia T302. Es el presupuesto total para el indicador. Y luego tenemos el espacio del presupuesto ejecutado, lo cual corresponde ya al presupuesto ejecutado por la entidad hasta la fecha de corte. Continuando pues con la descripción del diccionario, también como pueden ver en la tercera columna está el tipo de dato que se va a estar reportando y también tienen un ejemplo de cómo se llenaría este campo. Pues como ya también se dio el cronograma, también se les va a dar un ejemplo de cómo sería el llenado desde el aplicativo. Entonces, esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Con respecto al avance del indicador, es el avance porcentual de todo lo que tienen que hacer en materia de cumplimiento de estos indicadores y es cuánto han cumplido hasta el momento para el indicador que están reportando. Luego tenemos la parte del campo del CDP. Sabemos que el CDP, cuando se trata de recursos públicos, es lo que nos certifica de que ese dinero está para cumplir un objetivo en específico. Y pues sabemos que el CDP también puede cambiar, por eso a la hora de reportarlo, se va a reportar al CDP y como puede haber más de uno, lo vamos a separar por comas y esto pues se hará también en el ejemplo más adelante de llenado del formulario. Luego tenemos el valor del CDP, que este valor es la sumatoria de todos los CDPs que se están reportando a la hora de llenar el formulario. Si reportamos dos CDPs y cada uno está por 1.000 millones, entonces en este campo de valor CDP se va a llenar con 2.000 millones. Luego tenemos el número del contrato al cual está asociado el cumplimiento de ese indicador. Me explico en este punto y es que tenemos el indicador 526, por ejemplo. Para este indicador nosotros tenemos el contrato 032 del 2023 y este contrato va a ser cumplimiento a ese indicador. Entonces, en este campo se va a reportar ese número del contrato. Luego está el valor inicial del contrato, el cual es lo que se le asigna al contrato para su cumplimiento. Entonces, digamos, firmamos un contrato por 500 millones de pesos para el cumplimiento de este indicador. Y cuando hacemos referencia al valor final del contrato, nos referimos a que nosotros sabemos que los contratos pueden llegar a tener modificaciones contractuales, por ende, este valor final corresponderá al valor inicial más las posibles adiciones que haya tenido el contrato. En dado caso de que un contrato no haya tenido adiciones, este campo deberá ser igual al valor inicial del contrato. Y pues se reportará el mismo valor en dado caso. Luego tenemos el valor pagado del contrato, lo cual refiere a ustedes como entidad ya cuánto le han pagado a sus a las personas con las que tienen los contratos eh, para hacer efectivo pues, este seguimiento. Luego tenemos la fecha de suscripción que corresponde a, a la fecha pues, de suscripción del contrato para la acción que fue previsto del objeto contractual de la entidad y el contratista. Con respecto a la fecha de acta de inicio, este campo no es obligatorio, pero aquellos contratos que tengan un acta de inicio
dependiendo del tipo de contratación que ustedes estén adelantando, se va a tener que reportar esta fecha de acta de inicio. En dado caso de que no haya una fecha de acta de inicio, se reportará la fecha de 1900 con mes 12 y día 31. Listo. Luego venimos con el campo de plazo inicial del contrato, el cual corresponde a el plazo que en el marco del contrato tienen para hacer el cumplimiento total. Un contrato se firmó y tiene un plazo de 6 meses, entonces se reportará este plazo en días. Entonces, si son 6 meses y cada mes tiene en torno a 30 días, sería 30 por 6, 180 días. Y para el plazo final, hacemos la misma claridad con lo que era el valor final del contrato, es que el plazo final del contrato, como puede tener prórrogas o suspensiones, la idea es que si el plazo final no ha tenido ni modificaciones, se reporte la misma fecha, pues el mismo ejemplo, digamos de 180 en este plazo final. En dado caso de que haya tenido una modificación, en tema de haya tenido una prórroga 2, será la sumatoria del tiempo de estas fechas. Y pues la fecha fin de contrato corresponde a la fecha en la cual pues, se finaliza el contrato. Luego tenemos la fuente de financiación y corresponde a ustedes como entidad de qué recursos están cogiendo la plata para poder dar cumplimiento a ese contrato. Sabemos que pues, estos recursos pueden ser del presupuesto general de la nación, del sistema general de regalías, del sistema general de participaciones, o incluso puede ser autónomo o propios. Entonces, pues, se reportará en este campo en dado caso de que para el cumplimiento de este contrato ustedes estén asignando plata sea el presupuesto general de la nación o el sistema de regalías, bueno, y del sistema de regalías, el dato se reportará como PNG, SGR. Y también el último campo que se está solicitando es el municipio de ejecución, dado que la sentencia radica en los 4 municipios que son Maicao, Manaure, Uribe y Riohacha. Los contratos deben estarse ejecutando en estos 4 municipios, en cualquiera de estos 4 municipios. Por ende, cuando estén reportando en esta sección, se reportará el código que hace referencia al municipio, y si un contrato se está ejecutando en más de un municipio, este campo pues irá separado por una coma. Esto pues por parte de la explicación del diccionario. Muchas gracias. Vamos a hacer la presentación del diligenciamiento dentro del aplicativo para que ustedes lo puedan visualizar y ahí de pronto entrar un poco más en contexto del por qué cada una de esas variables se están solicitando. Entonces, en este punto le cedo la palabra al ingeniero Ricardo Martínez para que nos ayude a proyectar el formulario y con el apoyo de Santiago y del equipo poder hacer el diligenciamiento del mismo uno a uno y cargue masivo para que a las entidades les quede claro cómo realizar el reporte. Bueno, buenos días para todos. Lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio de llenar un formulario, cómo sería el llenado del mismo. Como se les había dicho, ahí está el link a través del cual pueden ingresar. Inclusive no necesitan, para ver recursos, no necesitan tener usuario todavía, pero para el caso de cuando ya tengan la información o vayan a suministrarla, sí necesitan ese logueo. Para loguearse, pues tendrán su usuario y su contraseña. Ingresan al recurso. Aquí vamos a ir directamente a mis entidades. En mis entidades, cada entidad va a tener un ambiente como el que estamos viendo acá. Para este caso, pues tenemos un ejercicio de prueba con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Aquí van a tener ustedes 3 iconos. Esta hoja azul es por donde van a ingresar a los requerimientos que tenga la entidad. Ingresamos por acá y aquí en este campo lo que hacemos es seleccionar el requerimiento. Para este caso van a tener el número de requerimiento y la sentencia T302. Le damos clic allí. En reportes vamos a tener modelo sentencia T302 y aquí seleccionamos el año y el reporte, el año del reporte que vamos a hacer. El reporte está solicitado desde el año 2017, si no estoy mal. Entonces le damos el año que vayamos a reportar, teniendo en cuenta que para lo que se pidió el requerimiento es que para estos años hasta el 2024 se van a reportar los periodos acumulados hasta diciembre. No hay que reportar trimestre por trimestre, sino el reporte. Por lo tanto, cuando seleccionen periodo, pues deben seleccionar es diciembre y allí ingresar toda la información. En este paso le damos consultar y aquí les va a salir 2 informaciones. Nuevo o cargar por CSV. Entonces vamos a ver el ejercicio inicialmente con nuevo, que es ingresando a nuevo, nos va a salir el formulario con los campos que acabaron de explicar. Aquí en el indicador, para cada entidad va a tener asociados sus indicadores. Entonces, y para todos tendrán esta opción de otras acciones, que es el número 1. En este caso vamos a elegir porcentaje el 827. Como le decía, el presupuesto total de ese indicador para ese indicador, entonces es el total del presupuesto que se le haya asignado. O sea, cualquier valor acá. El presupuesto ejecutado, pues como decían, hace referencia a el valor que se haya ejecutado hasta la fecha, en el momento de hacer el cargue de esta información. El avance de indicador, colocamos el avance del total del indicador para este indicador, cuánto a ese avance, y se coloca en forma decimal. Entonces, por ejemplo, separado por punto 34. Aquí, como lo informaban, vamos a colocar el número del CDP, si tenemos más de un CDP relacionados para este contrato que vamos a gestionar. Colocamos la cantidad de CDPs que tengamos asociados. Puede ser 1, si son más de 1, lo separamos con coma. Y aquí colocamos, como le mencionaban, el total o la sumatoria de los CDP 001 y 0002. El número del contrato lo seleccionamos, lo colocamos aquí. El valor del contrato, entonces el valor del contrato se puede números enteros positivos y con decimales separados por punto. Valor final del contrato, entonces si aún no se ha terminado el contrato, pues no diligenciamos el campo. Valor pagado del contrato, entonces ya lo que se haya cancelado de ese contrato, tenemos este valor. La fecha de suscripción del contrato y la fecha del acta de inicio del contrato, de la hora. Aquí es importante hacer una claridad. Si la fecha de acta de inicio o si no se tiene acta de inicio aún, se debe colocar la misma fecha de suscripción del contrato. El plazo inicial del contrato se debe dar en días. Es importante que aquí, si tienen alguna duda, si colocan el cursor en el nombre del campo, les va a salir un sticker con la aclaración de lo que se refiere al campo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que corresponde o el valor que se debe colocar es en número de días. Plazo final del contrato, entonces aquí si el contrato no ha cambiado, se coloca el mismo número de días
y la fecha final del contrato. Entonces, la fecha final del contrato colocamos la fecha que esté escrita en el contrato como compromiso. Las fuentes de financiación, entonces aquí decíamos que presupuesto general de la nación o recursos propios está con las iniciales de, no está la palabra escrita, sino las iniciales en cada uno de los casos. Igual si le sale algún valor que no tenga, el aplicativo les va a dar las opciones que ustedes pueden tener. Por ejemplo, aquí podríamos colocar SGR. Es importante tener en cuenta que deben colocarlo en mayúsculas. Y el municipio de ejecución. Entonces, aquí en municipio de ejecución solamente hay 4 municipios y aquí en este momento, si yo le doy un valor, por ejemplo, 652, ya vamos a mirar de dónde salimos, de dónde salen los municipios. Aquí adicionamos el registro. Y aquí ya si nosotros colocamos un dato que no sea válido, el mismo aplicativo antes de guardar la información nos va a dar alertas. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la fecha de suscripción del contrato no puede ser posterior a la fecha del acta inicial. Es una alerta que nos está generando el sistema. Entonces aquí quiere decir que, claro, la fecha de inicio colocamos 30 y la fecha de acta de inicio 25. Por lo tanto, no puede ser superior. Decíamos que cuando no haya acta de inicio, se deja la misma fecha de suscripción. Supongamos que nos equivocamos, fue en la fecha del acta de suscripción. Todos estos datos están soportados con los soportes documentales que tiene la entidad. Listo. Y entonces aquí ya nos queda, cuando le damos adicionar, ahí ya nos queda la información vista tal que podemos ver. Aquí también, si nosotros por alguna razón cuando veamos la información acá y de pronto vemos que tenemos algún error, aquí en el lapicito podemos editar la información y corregirla. Esto se puede hacer antes de que se cierre el formulario como tal. Los formularios generalmente duran durante todo el mes y a final de mes se cierran. Es decir, que cuando se cierren ya la entidad no puede hacer ninguna modificación, por lo menos a través de este aplicativo. Listo, aquí le vamos a actualizar registro. Esta sería entonces la forma como se llena el formulario manualmente. Ahora, aquí en el diccionario veíamos, por ejemplo, en el municipio, que era lo que está, aquí nos está diciendo cuál es el código de cada municipio. Si el contrato afecta a los 4 municipios, se colocarían los 4, pero si solo afecta a 3, se colocarían los 3 separados por coma o uno solo. Se separan, siempre separados por coma. Ahora vamos a ver cómo diligenciaríamos la información a través de un archivo CSV. Vamos a consultar nuevamente y aquí en diccionario dice aquí descargar plantilla. Esta plantilla nos va a mostrar en formato CSV los mismos campos que tenemos aquí. Entonces tenemos el indicador, el presupuesto total del indicador, el presupuesto ejecutado, el avance de indicador, el CDP, el valor del CDP, el número de contrato, el valor inicial del contrato, el valor final del contrato, el valor pagado del contrato, la fecha de suscripción, la fecha de acta de inicio, el plazo inicial en contrato, el plazo final del contrato, la fecha fin del contrato, la fuente de financiación,
el municipio de ejecución. Son los mismos campos. A manera de ejemplo, vamos a subir un archivo. Entonces, para subir un archivo CSV, lo hacemos en este icono que dice cargar CSV, identificado con el clic. Y aquí le decimos seleccionar archivo. Aquí entonces vamos a buscar el archivo. Aquí tenemos el archivo, una sentencia. Le damos a abrir. Y aquí nos va a mostrar estos dos iconos, validar archivo o cambiar archivo. Si yo le doy validar archivo, él verifica y las mismas condiciones que teníamos allá en el formulario nos va a validar aquí en el archivo. Aquí nos va a decir en qué línea está el error. Es importante tener en cuenta una cosa. Aquí él busca el primer error que encuentra en cada campo y nos muestra la línea donde está el primer error. No significa que no pueda haber más errores a ese campo, sino que muestra el primero y pues hay que verificar si todos los campos tienen un error, solucionarlos. Para este caso dice que el plazo inicial del contrato, el campo es el plazo inicial del contrato y el error es que no es un tiempo válido. Ya miramos por cuál es la característica. Dice que solo números enteros sin puntos, comas o decimales. Para la línea 3 nos dice que el avance del indicador también que debe ser valores entre 0 y 1, con 2 decimales. En la misma línea 3 nos dice que el campo CDP debe ser un código alfanumérico. Para la línea 3 también la fecha de suscripción, dice ingrese una fecha válida. Lo mismo para la fecha del acta de inicio y lo mismo que debe ser, bueno, las fechas deben ser del formato año-mm-día, es decir, año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos numéricos y día de 2 dígitos. Y dice que en el municipio de ejecución que solo se permiten los siguientes caracteres, es decir, que yo le di un código que no existe dentro de esa. Entonces, si supongamos que el que yo necesito es el 651. Lo que hago entonces es abrir mi archivo. Y hago las correcciones pertinentes acá. Entonces nos decía para el primer caso que en la línea 2 el plazo inicial vamos a trabajar esta parte aquí así. El plazo inicial está aquí, mire. Lo ingresé con coma y este debe ser números enteros en primer lugar. No debe tener decimales porque son días. Entonces aquí es 30 días, ya lo corregimos. Perfecto. En el campo 3 nos decía que el avance del indicador, no es un número válido porque el separador no es coma, sino es punto. Listo, solucionado. La misma línea 3, el CDP. Correcto, aquí se nos fue una coma de más. Entonces es sin caracteres especiales, solo números y letras. El número 3 dice que la fecha de suscripción, aquí, mire, le coloco un formato que es una fecha que puede ser válida, pero no es el formato. Entonces es 2020-0215, 2020-0215, perfecto. Dice que la fecha del acta de inicio también es un formato no válido. Ahí vemos que el formato está bien, pero febrero no tiene 30 días. Entonces, para el 2024 máximo serían 24 días. ¿Y cuál es el otro error? En el departamento nos dice que no existen estos municipios, entonces 642, 641.
Entonces aquí ya guardamos nuestro archivo y dice cambiar de archivo. Entonces le doy aquí cambiar de archivo, le doy nuevamente mi archivo, le doy validar. Municipio, el municipio 642-651. Listo. Volvemos a cambiar el archivo, lo guardamos, lo validamos y ahí ya nos dijo el archivo ya está corregido con la información y la completitud y los campos de acuerdo a las características de cada campo. Luego aquí le podemos dar subir información. Y aquí nos está dando ya una validación porque nos está diciendo que la fecha de suscripción no puede ser posterior al acta de inicio. 10.02 puede ser la misma, sí puede ser la misma. Entonces, mire que son dos validaciones las que tenemos. Una, que es el tipo de datos y ya las validaciones cuando se va a subir la información. Aquí nos está diciendo que el campo indicador contiene un valor no válido para la entidad. Entonces, se cuenta que aquí en este indicador yo le estoy dando un indicador que no está para mi entidad. Entonces lo que yo tengo que es que verificar ese tipo de inconsistencias. 827 es el indicador que tiene asignado el Ministerio de Ambiente. ¿Listo? Y una vez subimos, ya nos dice que la información fue subida con éxito. Entonces ya podemos verificar acá. En este icono que vemos acá, que son unas barras, una gráfica de barras, aquí nos está mostrando la información que nosotros hemos subido. Es decir, que nos está comprobando que efectivamente nosotros subimos la información, aquí dice entregados o no entregados. Entonces aquí dice que se entregó el 6 de marzo del 25 para este caso. Nosotros teníamos el 2023. Aquí tenemos pues, si subimos la información o no para cada uno de los años. Okay. También podemos verificar acá la información que acabamos de subir. Ay, ¿qué año fue que dije? Ahí está la información. Aquí nos sale inclusive cuándo fue la fecha de actualización, el periodo, y esta fue la información que acabamos de subir. ¿Está todo? Entonces, mire que allá nos mostraba un código, pero aquí ya nos está mostrando cuáles son los municipios que nosotros teníamos. Entonces, si tienen preguntas respecto al formulario, es la oportunidad para hacerlas. Vale, Richie, muchas gracias a cada uno de los participantes. La idea es que las preguntas que tengan con respecto a la temática, al negocio, para tratar con el equipo de resolver las dudas o inquietudes que tengan. Veo que Luz Mirella tiene la palabra. Puedes activar el micrófono para dar tu inquietud. Tengo tres inquietudes. La primera es respecto a estos reportes. Ya nosotros venimos haciendo, digamos que las entidades venimos haciendo diferentes reportes de diferentes maneras.
Inicialmente en este seguimiento de las TT-102 se hacían trimestrales, de igual forma se venían haciendo, pero a partir del plan provisional de acción, esto fue desde el 2023, finales de 2023. Allí lo hacíamos a través de una matriz Excel, manual, y lo hacía Ministerio de Vivienda, o sea, nosotros, lo hacía yo, de todas las acciones contenidas en el Plan de Acción Provisional, que son 12, en cuanto a derecho al agua, que son 12, yo solicitaba la información a las entidades y consolidaba. Eso lo hacemos en esa matriz manual. Esa matriz manual se siguió manejando, no sé si va a continuar, se siguió manejando hasta diciembre 2024, eh, que fue el quinto trimestre, denominémoslo así, y yo continuaba con esta labor de consolidar todos los reportes de las entidades. Pero simultáneo a eso nace el tablero de control en la plataforma Sinergia, esto liderado por DNP, y para DNP cambiaron un poco las reglas y las instrucciones. Allí lo que se está haciendo es que esas acciones fueron divididas por gerentes de meta. Entonces los gerentes de meta asumían ciertas acciones específicas. ¿Cómo se escogieron los gerentes de meta? La entidad que tuviera mayor peso sobre la acción o la entidad que por competencia era la primera obligada frente a esa acción, porque hay acciones donde convergen varias entidades. Después de dar este contexto es porque la pregunta va encaminada a lo siguiente. Estos reportes aquí en esta plataforma ante la Contraloría, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual porque veo que tiene también un código de identificación y el código de identificación creo que es el mismo del tablero de control. Lo vamos a hacer los gerentes de meta, lo va a hacer cada entidad. ¿Quién reporta ante esta plataforma? O cada entidad reporta solo su avance o se consolidan todas las acciones. ¿Cómo funciona? O sea, ¿quién va a ser responsable de estos reportes en esta plataforma? Ejemplo, en tablero de control, Ministerio de Vivienda quedó como gerente de meta de 4 acciones. Y ante tablero de control, yo como Ministerio de Vivienda reporto esas 4 acciones. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo quedó frente a 3 acciones, el Ministerio de Ambiente quedó frente a una acción y así sucesivamente. ¿Cómo sería allí la dinámica frente a esta plataforma? Bueno, lo primero sería preguntarte si el gerente de meta es el mismo responsable de la acción o el indicador, ¿sí? Digamos que con respecto al contexto que tú nos das, el código es el mismo que se establece en el tablero de control, ¿sí? En este caso en Sinergia. Aquí lo importante es que los reportes van a seguir siendo trimestrales y estas son acciones complementarias que no sustituyen a las solicitudes de la consejería y del DNP. Entonces, nosotros digamos que nos gustaría saber quién es la persona, en este caso, si el gerente de meta es el mismo responsable de la acción o el indicador, para poder decirte si realmente corresponde a esto, pero para nosotros es transparente que sea el ente quien reporte el avance con respecto al indicador. Bueno, para responder a esa pregunta, como lo había indicado, son 12 acciones y el gerente de meta se escogió teniendo en cuenta competencia primordial de la entidad y quien tuviera de pronto, por poner un ejemplo, la acción número 1 es rehabilitaciones y o mejoramientos de las infraestructuras no operativas para garantizar de manera progresiva acceso a agua potable. En esta acción estamos implicados Ministerio de Vivienda, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Maicao. Son 5 entidades. De las 5 entidades, yo como ministerio tengo la meta más alta de la acción. Es decir, cada entidad tiene, por ponerte un ejemplo, la unidad debía rehabilitarse en 63 infraestructuras, la Alcaldía de Manaure debía rehabilitar 76, Maicao 15, Uribia 15. Como Ministerio de Vivienda, yo tenía que rehabilitar 653. Entonces, si se da cuenta, el número es alto. Entonces, como el número es alto, yo soy la gerente de meta como Ministerio de Vivienda de esa acción. Así sucesivamente de las demás acciones en las que soy gerente de meta. Entonces, yo ante tablero de control, ante la plataforma Sinergia, soy la que hago el reporte de esa acción 1.
Ejemplo, la acción número 2, que es suministro de agua a través de carros cisternas. Aquí converge la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el SEDGUA y unas alcaldías. Entonces, digamos que por competencia, que aquí sería por competencia, porque no recuerdo si es por el tema de quién iba a entregar más litros o no, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es el gerente de meta de esa acción 2. Entonces, ante sinergia, hay varios gerentes de meta y así lo venimos haciendo. Considero que para manejar la dinámica podríamos hacerlo igual acá, que yo reporte las 4 acciones o los 4 indicadores que igual tengo responsabilidad De y reporte acuerdo, de sinergia. Para que siga como la misma dinámica. Si yo soy de acuerdo. responsable o Sí, Luz. gerente de meta en 4, pues reporto esas 4, la unidad reporta las mismas en la que es gerente de meta ante sinergia y así sucesivamente. No sé si es válido esto que estoy diciendo, como para el primer interrogante. Yo Sí, quiero Luz, con complementar un respecto a poco, esa primera interrogante. discúlpame, yo quiero Sí, complementar un poco esa pregunta. Y es que, bueno, en términos generales, cada acción no la hace o sea, cada acción definida en el plan de acción provisional no la hace una sola entidad, sino que se hace entre varias entidades. ¿Qué pasa? Que pues los que hemos estado reportando en Sinergia, pues claramente la información no está tan específica como lo está acá. Se está reportando el cumplimiento como tal de los indicadores en litros entregados y demás. Se hace como también un reporte presupuestal, pero no está como la especificidad por cada contrato. En cuanto a fecha de inicio y demás. Yo no sé si de pronto llegará a ser complejo reportar este tipo de información ya más específica que no hace parte de la entidad a la que pertenezco, ¿sí me hago entender? Entonces, entrar a reportar información de modificaciones de contrato o de contratos y demás que yo no contraté como entidad, pues no sé si puede llegar pues como a generar de pronto inconvenientes y confusiones. bueno, con respecto a la pregunta de Luz, entonces sí, sería lo más ideal, sería seguir la misma línea que se viene trabajando en este caso con Sinergia, que es que el gerente de meta haga el reporte con respecto a la acción que se está solicitando o a los Buenos datos que días. se están solicitando con relación a esa acción. Bueno, ahora que estaban dando la explicación, en el aplicativo nos enseñaron a hacerlo de manera manual, pero también nos enseñan a descargar la plantilla. La pregunta va encaminada a, ¿tenemos que hacerlo manual más la plantilla y las dos y se carga? ¿O solo con diligenciar la plantilla y cargarla queda preestablecidos los datos manuales? Vale, Digamos, perfecto. Hay dos mecanismos por el que puedes cargar la misma información. Que cargues uno a uno en la opción de nuevo, vas cargando registro por registro, o que hagas un cargue masivo de todos los registros de la forma como lo haces. Cualquiera de los dos los puedes escoger, si realizas uno a uno o si lo realizas de manera masiva, pero los dos no. vale, muchísimas gracias. Y la tercera y última es que en el correo que se nos fue llegado y al inicio de esta capacitación nos informaron que para el reporte 2017 a 2024 el plazo era 27 de marzo. Bueno, no sé si cómo consideren las demás entidades, pero yo considero que es cortico el tiempo, sobre todo que sé que soy la persona encargada de recolectar esa información y como ya lo mencionaba ahorita la compañera Laura Laverde de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hay información que ahora en esta plataforma, ¿qué pasa? Que por lo menos la matriz de consejería pedía unos datos, tablero de control, asumimos unos nuevos retos porque pedía unos datos que no pedía la matriz de consejería. Y ahora, pues, esta plataforma también nos requiere unos datos adicionales y específicos que no nos los estaba pidiendo no nos piden ni la matriz ni tablero de control. Eso implica que, por lo menos, como le mencionaba, en la acción 1 somos 5 entidades y yo debo nuevamente abocar a estas entidades para que me suministren ahora esta información adicional. Y como estamos hablando desde el año 2017, quizás lo veo un poco complejo, de pronto la fecha la veo cortica, y lo otro que, o sea, ahí mismo, uno, la solicitud sería, o no más que una pregunta, es si puede haber ampliación de ese plazo. Y lo otro sería
que nosotros tenemos como esa información a detalle a partir realmente del plan provisional, y esto es 2023. Quizás muchas entidades, algunas venían haciendo algo desde el 2017, otras no venían haciendo nada, y no sé qué nivel de detalle se tenga realmente sobre esos años, por lo menos de 2022 hacia atrás, porque el plan provisional se presenta, el que hoy en día nos está rigiendo, se presentó en agosto de 2023, y estos indicadores se vienen midiendo desde esa fecha hasta ahora. O sea, realmente no había una medición anterior, ni había un reporte frente a acciones o indicadores específicos hacia atrás. Entonces me inquieta un poco eso. Gracias. Digamos, concerniente a, a lo del reporte de las acciones, sabemos que pues, el plan provisional y los indicadores que están en este fueron aprobados desde el 2022, pero también sabemos que la sentencia fue aprobada desde el 2017 y las entidades están en la obligación de hacer cumplir la sentencia. Por esto, cuando vieron el formulario, hay un apartado que nos menciona el 1, otras acciones, lo cual corresponde a esas acciones que las entidades tomaron desde el 2017 para hacer cumplimiento de la sentencia. Disculpa, o sea, es respecto a la misma pregunta que tiene Luz Mirella, y es que, pues, yo sé que la sentencia está desde 2017, pero aquí en el reporte se hace un cumplimiento de indicadores, un porcentaje de cumplimiento de indicadores. Si nosotros estamos reportando, o pues si los indicadores surgieron en el 2023, yo no puedo reportar cumplimiento previo, porque pues eso sería muy confuso, además de que entraría en contravía con la información que adicionalmente estamos reportando en el tablero de control en sinergia. O sea, aquí habría una información y en el otro habría una información totalmente diferente. Entonces, digamos que como esto está enfocado a cumplimiento de indicadores específicos con un código específico, que es el mismo que se maneja en sinergia, el avance también debería ser coherente con los reportes en sinergia, considero yo, no sé, ay, cómo se manejaría. Si te diste cuenta en la parte como tal de el APUI, cuando vamos a notificar un avance indicador, hay una parte donde aparece otras acciones, porque claramente sabemos de que l- la batería de indicadores se estableció a partir de una fecha que no corresponde al 2017, que fue cuando se elaboraron los indicadores. Sin embargo, si ustedes tienen información de otras acciones que se vinieron haciendo en materia de la sentencia para la comunidad de La Guajira, específicamente para los 4 municipios que ya mencionamos, pues es importante también que se reporte esas otras acciones y por eso lo categorizamos de esa manera. Quiero también complementar con respecto a la pregunta que nos hacía Luz Mirella. Lo importante ahorita es que vayan empezando a consolidar la información de las vigencias de aquí a la fecha que se ha solicitado. Si a la fecha que se ha solicitado la información, que es el 27 de marzo, consolidado del 2017 al 2024, necesitan y ven que se requiere algún tipo de ampliación del tiempo, es importante que realicen la solicitud formal al director, a los correos que están en la parte inferior, solicitando la ampliación del tiempo debidamente justificado. Pero la entrada y la bienvenida que queremos hacerle a todos, y más bien la invitación que queremos hacerle a todos, es empiecen a acumular vigencias y a reportar vigencias, y en caso que a la fecha que límite tengan algún tipo de dificultad, remitan un oficio solicitando la ampliación de tiempo debidamente justificado para que sea evaluado por el equipo técnico de la DIARI y les puedan remitir una respuesta formal. ¿Con eso resolvimos la duda? Pues mire ya. Sí, las dudas sí, pero quedamos, bueno, yo quedé bastante preocupada, sobre todo con esas vigencias anteriores al plan de acción provisional. Voy a darle el paso a Walner Erazo. Siga, por favor. Le habla Walter Erazo acá de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de La Guajira. Nosotros le hacemos seguimiento aquí a la plataforma de la PUI del año pasado que fue creada.
La pregunta que tengo, dos preguntas prácticamente son técnicas. Nosotros tenemos usuarios ya de esta plataforma para hacerle seguimiento y las demás sectoriales, pero acá estoy entrando y no sé, o no sé si fue que yo al principio no escuché eso, no aparece todavía el requerimiento, ni siquiera en el calendario tampoco aparece. Y ahí aparecen ustedes en el correo que yo revisé, ya tienen plazo para entregar la información hasta fin de marzo. Entonces quisiera saber por qué acá en el departamento no aparece ni siquiera ni el requerimiento, ni en el calendario aparece tampoco la matriz con fecha de presentación. Que sí, el requerimiento después de esta socialización va a ser cargado en ambiente productivo y lo podrán visualizar una vez ustedes, el día de hoy se carga el requerimiento en ambiente productivo y van a poder visualizarlo. Queríamos atender esta sesión teniendo en cuenta qué observaciones, qué comentarios teníamos con respecto a los formularios, pero efectivamente es así. El día de hoy lo van a poder visualizar en ambiente productivo. Por eso no lo visualiza. Y en el calendario, porque esa es la ruta que uno le sigue De a acuerdo. los informes, también lo van a cargar. Sí, sí, señor, de acuerdo, a los dos. Ahora, la otra pregunta era, de acuerdo a la fecha de 2017-2024, independientemente del tiempo que haya, que den para presentar eso, esa información tiene que ver con todo el acumulado de 2017 a 2024 en una sola matriz. Vamos a seleccionar, como nos indicaba el compañero Ricardo, por cada una de las vigencias. Es decir, vamos a seleccionar un reporte para el año 2017, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok. Ese va a ser un Es una por reporte. cada año. Una por cada año acumulado, del 1 de enero al 31 de Ok. diciembre. Y ya la de 2025 sí es trimestral. Y esa, el 2025, empezaríamos a reportarlo con plazo máximo hasta el 10 de abril, lo que tengamos del 1 de enero al 31 de marzo. Ok. Tú mismo. Siempre es acumulado, siempre la información va a ser acumulada, del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de enero al 30 de junio, del 1 de enero al 30 de septiembre, del 1 de enero al 31 de diciembre, de manera trimestral acumulado, ¿vale? Puede ser. Fabián, voy a complementar un poquito el tema de los tiempos también, que si bien pues puede ser que de pronto no todas las entidades alcancen digamos que a cargar todo, sí es importante, como mencionaba Fabián, de que comiencen a cargar vigencia por vigencia, que supongamos que ustedes no les dé tiempo de cargar hasta 2024, pero que en el momento que ustedes soliciten una prórroga, si la van a solicitar, esperemos que no llegue esto, pero lo más probable es que pase. Ustedes en el momento que soliciten la prórroga, pues nos hagan saber a nosotros que, bueno, hasta el momento hemos logrado, por ejemplo, subir o cargar 2 o 3 vigencias. Solicitamos, por ejemplo, 2, 3 días para subir las que nos faltan. Es para que, digamos que desde acá de la Contraloría podamos ya empezar a procesar también la información que ustedes van cargando a la plataforma. Vale, muchas gracias. Marisol tiene la manita arriba. Marisol Alfonso Hurtado. ¿Tienes la manito? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Marisol Alfonso Hurtado de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Me acompaña Zuli y Miguel, también de la Dirección de Infraestructura. Igual nosotros, como varios acá de los compañeros que nos acompañan, pues desde el Ministerio de Transporte hemos sido como la entidad que consolida la información de los indicadores que se reportan en Sinergia y en los demás informes que se remiten a Contraloría o Presidencia. Porque como tal entidad ejecutora, o que ha hecho intervenciones en materia de vías en La Guajira, en atención a la sentencia, pues fundamentalmente ha sido el INVÍAS y en algunos casos, pues gobernaciones o municipios. Entonces también teníamos como la misma inquietud, si nosotros somos los que tenemos que entrar a consolidar y reportar la información en el aplicativo. Entonces esa era como una primera pregunta.
También de seguro, pues el tema del tiempo, compartimos con la preocupación e inquietud con los compañeros que lo han expuesto. De aquí al 27 consideramos que el tiempo es muy corto, en especial pues traer todos estos años atrás de la consecución de la información, porque nosotros venimos reportando desde el año 2023, entonces pues información de atrás, pues igual nos va a implicar entrar a solicitarla y buscarla para registrarla aquí en la plataforma. Entonces, pues el tema es si podemos solicitar prórroga de tiempo, pero pues igual aquí ustedes ya nos contestaban, si se puede, hay que hacer pues la formalidad y el procedimiento para ello. Aquí mi compañera Zuli, que tiene la manito levantada, no sé también qué otras inquietudes. Zuli, directamente la persona que desde el ministerio pues ha venido haciendo todo el acompañamiento y reporte de los diferentes informes e indicadores en las plataformas. Entonces, no sé, Zuli, qué otras inquietudes también sobre el tema tenemos. Buenos días para todos. Gracias, Marisol. Primero, pues, Marisol, sí pedirle a la Contraloría que nos confirmen si ya se tenía definido que nosotros como líderes de cada uno de los sectores somos las entidades responsables de cargar la información de las entidades que hacen parte de cada una de las acciones que nos aprobó la Corte, porque pues digamos que así lo hacemos en Sinergia, pero desde el 2023, reportando información que arrancamos a hacer desde el 2024. Digamos que lo que hablaba ahora nuestra otra compañera, pues es lo que venimos haciendo en Sinergia, pero teniendo en cuenta que esto es un ente de control, que es una información, digamos que súper precisa de temas de contratos, de presupuesto de cada una de las entidades. Yo sí sugiero que sea cada entidad la responsable de reportar la información, porque no es solamente la información del 2023 hacia acá, sino del 2017. En el caso de nosotros, que somos Ministerio de Transporte, que somos líderes del sector en el marco de cumplimiento de la sentencia, desde el plan provisional, tenemos dos acciones que entiendo cuando nosotros ingresemos a la plataforma vamos a encontrar reportados pues los dos indicadores que son los que nos miden en el cumplimiento de lo que nos aprobó la Corte, pero desde el 2023. Uno que es la caracterización vial, que es responsabilidad del ministerio, que ya se encuentra al 100% y está reportada en Sinergia ya al 100%, y la otra acción que es la acción de intervención de vías, que viene pues digamos que en cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, pero esto, como lo dice Marisol, mi compañera, es un reporte de las entidades ejecutoras que en el caso de nosotros es el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, la Gobernación de La Guajira y los 4 municipios accionados dentro de la sentencia. La información que reportamos nosotros como cabeza del sector a Sinergia no es la misma que estamos viendo hoy que nos presenta la Contraloría para el cargue en la plataforma. Hay información adicional. Entonces, pues yo sí, la pregunta es, ¿ya Contraloría para esta reunión tenía claro que somos nosotras las entidades líderes de los sectores los que debemos cargar la información, teniendo en cuenta que es un ente de control y pues aquí lo que se controla es el tema presupuestal de cada una de las entidades? Pues esa sería como una de las preguntas para confirmar que realmente sí seríamos nosotros los encargados de reportar la información de las demás entidades. eh, y pues básicamente el tema de si es así, una prórroga, solicitarle, yo sí creería que de esta reunión debería salir la confirmación, porque si es así, desde el 2017 al 27 sería imposible cargar. La otra pregunta es si la plataforma nos permite cargar la información del 2023 sin haber cargado la información del 2017. Si no lo permite, esas serían como las tres cosas que quisiera nos confirmaran en esta reunión. Bueno, muchas gracias. Ya le doy paso a Samuel para que nos ayude con lo de las entidades ejecutoras. Con respecto al último, tú puedes reportar la vigencia que necesites
La recomendación nuestra, la sugerencia es la información que tengan consolidada, la pueden ir reportando. No, si no reportan 2017, no puedo reportar 2024, no, sí lo pueden hacer. La herramienta les permite. Entonces, si ustedes tienen la información consolidada y les es más fácil del 2024, reporten la información consolidada del 2024. Si tienen la información 2023, vayan reportando la información que tenga consolidada y no hay una vigencia anterior que puedan reportar, no. ¿Listo? Pueden reportar 2024 sin haber reportado 2027, sí. Pueden reportar 2019 sin haber reportado 2017, sí lo pueden hacer. ¿Listo? Con respecto a eso. Listo, Fabián. Pero entonces, con respecto a eso también, si nosotros cargamos 2023 y 2024, y tendríamos, bueno, lo que quiero saber es si la plataforma nos permite hacer un ajuste en caso de que carguemos en algún periodo una información, pero entiendo en la capacitación nos decían que estaría abierta por el mes, ¿sí? Pero si al mes se cierra y evidenciamos que faltó algo por reportarte a alguna de las entidades y nos corresponde a nosotros hacerlo, se puede solicitar que nos nos permitan editar para hacer los ajustes y agregar la información faltante, o eso ya se quedaría así. Pues digamos que esto también es un riesgo que se correría si fuéramos nosotros los líderes que no tenemos competencia directa en ejecución de contratos y que de pronto en su momento alguna de las entidades de las que reportamos no entregaron la información completa y se cargó una parte y quedó pendiente otra, pero al momento ustedes cruzar se dan cuenta, en ese momento ustedes nos informan o nosotros nos dimos cuenta y les informamos si podemos solicitar que se edite la información para poder ajustar. Juli, la respuesta es, mientras el reporte esté abierto, ustedes lo pueden actualizar. Una vez el Solo reporte en esté el mes. cerrado, creamos un caso en la mesa de servicio solicitando la habilitación y a través de la mesa de servicio se gestionaría la habilitación, ¿vale? Entonces, Samir, con respecto a la pregunta de que si ellas son las entidades que deben reportar la información, si nos puedes colaborar, por favor. Lo importante aquí es que nosotros nos centremos para el 27 de marzo en el plan provisional, ¿sí? O sea, vamos a concentrarnos en la información que ya se viene reportando del plan provisional para que en este caso se reporte en este app hoy que le estamos presentando el día de hoy. Y como dije en el mensaje, sí es claro de que las entidades que están accionadas son las responsables de compartir la información o reportarla, bien sea que estén inmersas otras entidades dentro de una acción para el indicador. Pero es responsabilidad en este caso de la entidad accionada que debe reunir la información. Y claro, la diferencia también de los datos a comparación del tablero de sinergia es que nosotros acá identificamos que para la Contraloría en su misionalidad de poder fiscalizar y poder darle seguimiento a lo que son los presupuestos, necesitamos datos adicionales como claramente son los números de contratos y sus datos que se desprenden del contrato para darle un seguimiento más puntual a lo que es la sentencia y las acciones del plan provisional. Es por eso que solicitamos este otro tipo de datos para poder darle un mayor seguimiento a lo que son las acciones del plan provisional. Gracias, pero pues entonces no me queda claro si somos las cabezas de los sectores o los líderes de los sectores quien debemos cargar la información o es cada una de las entidades. Es que cuando tú dices entidades accionadas, pues en las sentencias de 302 hay entidades accionadas y vinculadas al proceso. No todas somos accionadas. En el caso del Ministerio de Transporte no fuimos accionados directamente dentro de la sentencia, fuimos vinculados en el proceso. Y pues digamos que por ser cabeza del sector para Sinergia, quedamos como la entidad para cargar la información de manera consolidada porque manejamos unos comités en cada uno de los sectores. Para el caso de nosotros es el comité de movilidad, pero en cumplimiento del plan provisional que es del 2023 al 2000, pues digamos que 2023-2024 y aún continuamos, entonces sería 2025 en la ejecución de ese plan provisional. Me entiendo claramente que podemos cargar y es prioridad para la Contraloría
Contraloría en este momento que carguemos la información que hemos venido reportando, eso lo podemos hacer sin ningún inconveniente, pero para la información del 2017 hacia acá me preocupa sobremanera, que soy yo quien cargo, que es información muy, digamos, precisa y la solicita un ente de control, pues debería de ser cada entidad. Es una sugerencia muy respetuosa. Creería yo que tanto el INVIAS, en nuestro caso, como la Gobernación de La Guajira, como el municipio de Maicao, Manaure, Uribe y Riohacha debieran reportar su propia información por ser temas de recursos, de seguimiento de recursos y de temas presupuestales. Entonces, pues es una sugerencia y sí sería bueno que nos la confirmaran oficialmente si el reporte debería de hacerlo cada entidad que esté incluida dentro de la sentencia, ya sea de manera accionada o vinculada. De acuerdo, Luz. Sí, con respecto a tu pregunta, bueno, inquietudes que tienes, sí, la idea es seguirlo haciendo como se presenta en Sinergia. Serían las cabezas del sector, en este caso, el gerente de meta que debería de cargar la información con respecto al plan provisional de Sinergia, ¿sí? Con respecto a los datos del 2022 hacia atrás, lo vamos a revisar de acuerdo a sus intervenciones y lo vamos a analizar en conjunto con la Contraloría para poder hacer caso a lo que, digamos, tú estás interviniendo que es importante para nosotros. Perfecto. Laura Laverde, ¿tiene la manito arriba? Sí, hola, buenos días. Y es que en Sinergia, digamos, se reporta hasta cumplimiento de meta. Hubo actividades que se hicieron, digamos que se sobrecumplió la meta, que se hizo mucho más de lo planteado en el plan provisional. No sé si en este caso igual se reportaría hasta cumplimiento de meta o igual se continuaría reportando. Y la otra, bueno, no es una pregunta, sino más como complementando lo que acaba de decir la compañera de Mintransporte, es como entiendo que pues cada gerente de meta reporta los indicadores de Sinergia, pero sí considero que las acciones que igual no están amarradas a unos indicadores, las acciones previas, que son del 2017 al 2022, como no están amarradas a un indicador y en general pues no tienen como tal un gerente de meta, esas sí sean reportadas por cada entidad respectivamente. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿se reportaría hasta cumplimiento de meta o se reportaría indefinidamente? Gracias por tu pregunta, es muy importante. Sí, la idea es que se reporte, eh, si en dado caso tuviera un sobrecumplimiento, se reporte de igual manera, porque sí es importante mapear esa información. Y con respecto a las otras acciones, como les había comentado, vamos a revisarlo internamente teniendo en cuenta sus intervenciones para que las otras acciones del 2017 al 2022 sean en este caso reportadas por las entidades o por las personas en este caso que son apropiadas del proceso o de la acción que se ejecutó para para el plan provisional, aparte del plan provisional de la sentencia. Y Caterín Tavares Acevedo, ¿tiene la manita arriba? Sí, Cuéntanos, gracias. ¿Me estás escuchando? Hola. cuéntanos. Sí, bien. Mira, primero quisiera hacer el comentario como varios de los que están participando para que quede también presente desde el Ministerio de Salud. Consideramos que la fecha que se ha indicado como límite para el cargue de todos estos años nos parece bastante corta, considerando pues que más allá de lo que venimos reportando con Sinergia, que a veces internamente también nos lleva un poco de tiempo organizarlo, porque tenemos varios gerentes de meta según los indicadores, pues lo que se dice del 17 al 22 también nos va a requerir un tiempo adicional como tener la información. Entonces, sí quiero también dejar precedente que solicitaríamos seguramente un mayor plazo para poder cumplir con la información. Dos, también quisiera mencionar que ahorita se hacía claridad que en el reporte se podía hacer un indicador de 1 a 1 o la masiva. Y decían que se escogía o una manera u otra, pero que no se podían combinar. Pero pregunto, por años uno puede escoger una opción y en otro año puedo escoger otra opción. De nuevo, pensando en que
Desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros indicadores de 480, pues tenemos varios gerentes de meta y entonces en unos casos podríamos organizarnos para que uno a uno se reporte o hacer el consolidado. Mire, no, lo que nosotros indicamos es que sí se puede hacer combinado, o sea, pueden subir registro uno a uno y subir archivos masivos. Lo que no se puede hacer es que el mismo contrato quede registrado manualmente y o sea, que quede registrado doble vez. Eso es lo que no se debe, pero sí pueden hacerlo manualmente y hacerlo masivamente, reportar diferentes contratos. Respecto al tiempo, hacemos nuevamente la aclaración que para el 27 sería ideal el tema del plan provisional. Ya el tema de los años del 2022 hacia atrás, claro, ustedes pueden pedir una prórroga para hacernos llegar o cargar esa información, pero por lo pronto lo que pues, más nos surge y es lo que ya ustedes en gran parte tienen consolidado es el plan provisional, es lo que más nos surge ahorita y pues aprovechar que ya ustedes han venido reportando en sinergia esa información y que obviamente en el diccionario que se les solicitó hay información complementaria o adicionales o unos campos adicionales que ustedes no estaban reportando. Por eso, pues, para aclarar este tema del tiempo, para el 27 sería que nos reportaran el tema del plan provisional y ya después para los años del 2022 hacia atrás sí solicitar la prórroga debidamente justificada de manera oficial a la Contraloría. Gracias, Elot. Luz Mireya, tienes la manito arriba. Lo primero, decir que también me apego a lo que han dicho las demás compañeras de las otras entidades, que 2022 hacia atrás debería ser evaluado para que cada entidad sea responsable porque son vigencias anteriores, realmente no se venía midiendo un indicador específico, entonces me apego a eso. Esperamos que nos puedan dar una pronta respuesta y que pues esa respuesta realmente sea la que esperamos, confiemos que sea así, de que cada una de las entidades de reporte si venía o no venía haciendo acciones en el marco de cumplimiento de la sentencia T302. La siguiente inquietud va encaminada a, ejemplo, tenemos el indicador 1, vuelvo y pongo el ejemplo con rehabilitaciones, que es una de las acciones que tenemos. Dentro de rehabilitaciones estamos 5 entidades. Digamos que cada entidad, o ejemplo, ministerio para dar cumplimiento a esa acción 1, suscribió 10 contratos. Él me lo va a permitir hacer 10 contratos, o sea, no tiene un límite porque a veces por lo menos tablero de control sinergia tiene unos campos que no se puede llenar más cosas y demás. Entonces, yo ministerio suscribí 10 contratos, Uribia me suscribió 5 y así sucesivamente. No va a haber límite, yo voy a poder relacionar toda la información y cómo puedo de pronto, digamos, detallar que 10 son del ministerio, 5 son de Uribia, 3 son de Manaure, o sea, cómo identificarlo allí dentro, ya sea de la plantilla o de manera manual que yo lo realice. Y digamos que para el caso de que si se pueden registrar masivamente muchos registros, no hay un límite en cuanto al número de registros. Lo importante es que esos registros pues estén completos porque como vimos allí, ya sea por forma masiva o forma individual, no puede, digamos, no le permitiría subir la información si no está completa. Lo otro es que de pronto va a encontrar una limitación por el tamaño del archivo, pero si se le presenta eso, nos coloca una mesa de ayuda o lo puede tener dos opciones, partir el archivo y dividirlo si es por tamaño que no se lo permite. O poner una mesa de ayuda y ahí le asesoramos en la gestión. Gracias, muy amable. Y para cerrar ese mismo interrogante, la plataforma APUI y esto que estamos haciendo ante Contraloría no habilita campo de soporte, solamente es como una relación, el número de contratos, o sea, todo lo que nos explicaron, pero no está habilitado un cargue de soportes, o sí va a tener habilitado un cargue de soportes. No, señora, por ahora soportes documentales o adicionales al formulario no se está solicitando. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, Luz Mireya. Sergio, sigue adelante. Muchas gracias. Quisiéramos de pronto anticiparnos y por respeto
a las demás entidades porque tenemos casos muy particulares que quisiéramos concertar y dialogar porque tienen, como lo digo, unas particularidades que no permiten la parametrización en el presente aplicativo que nos están socializando. Y para el efecto va a poner, por ejemplo, dos situaciones, y es que nosotros tenemos en el marco del plan aprobado por la Corte el pasado 20 de noviembre, que es el plan provisional, el auto 1843, si no estoy mal, dos acciones que son proveer a las unidades del servicio agua potable y en el mismo marco, pues la territorialización de la complementación alimentaria. Y eso pues se hace a través de una partecita de la canasta de la atención integral a los niños y las niñas en educación inicial y a sus comunidades a través de unos socios ejecutores o unos operadores o incluso las mismas, o en su mayoría las mismas organizaciones étnicas quienes operan en sus mismas comunidades. Entonces, digamos, en el marco del lleno del formulario, yo tendría que allegar y relacionar más de 300 contratos con diferentes fechas de inicio y finalización, con diferentes recursos, y que, pues, como lo pueden advertir, no responde única y exclusivamente a la entrega de agua y al suministro de alimentación territorializada, sino que cada uno de esos contratos pues tiene los otros componentes, como es el talento humano, como es la administración, como es unas iniciativas productivas, etcétera, etcétera. Entonces, sí se nos dificulta inicialmente mucho, pues poder ser tan precisos como lo solicita el formulario en el avance y el cumplimiento de estas dos acciones que, como lo describo, pues se hacen en el marco más amplio de unos contratos de aportes con unas organizaciones o unos aliados implementadores. Esa sería pues como esbozarles un poco las dificultades que tenemos nosotros inicialmente en la presentación que nos hacen del aplicativo. Hay otras acciones que, por ejemplo, son de gestión, de gente que hace asistencia técnica, de gente que participa en los comités de emergencia nutricional para la activación de rutas frente a los reportes de niños y niñas en riesgo con diferentes tipos de desnutrición. Hay otros que son instrumentos que desarrollamos para el control y la transparencia en la contratación. Hay otros que son, por ejemplo, también de implementación de espacios, como es la Comisión Asesora Científica, que no nos permite pues como relacionar un contrato exclusivo en esa acción, sino pues que hace parte o de acciones, como le decía, más macro, o incluso, por ejemplo, de contratos nacionales, por ejemplo, para el suministro de raciones alimentarias a familias y comunidades en emergencia, que incluso también de allí se sacan, por ejemplo, para el Catatumbo o para el Chocó, que digamos presentan situaciones similares y se tiene pues como una bolsa única para dar respuestas a esas emergencias, además pues en La Guajira. Entonces es como advertir pues ese tipo de particularidades que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué pena que no lo presenté inicialmente, tendríamos como para dialogar prontamente, porque como lo dicen los demás colegas, casi que tenemos 4 días hábiles de un instrumento que hasta ahora pues estamos conociendo para reportar. Muchas gracias. Vale, Sergio, muchas gracias. ¿Qué es importante? Hay unos tiempos, hay unas acciones que pueden realizar con respecto al requerimiento, solicitar las respectivas ampliaciones en los casos que se requieran. ¿Está dentro del app UI la mesa de servicios o están en el requerimiento unos correos para que ustedes puedan resolver las inquietudes que tengan con respecto a esos temas y nosotros poder revisar en el caso que hayan algún tipo de particularidades y poder resolver esas dudas? Entiendo que el tema en tu inquietud es por la cantidad de contratos. Que ahí es una particularidad para uno de los indicadores que tienen que reportar, que son más de 300 en tu sustentación. La idea es, vayamos haciendo el ejercicio, vayamos consolidando y en el momento en que necesitemos una justificación de ampliación, lo hagamos como le hemos indicado ya durante la sesión, hagamos la solicitud formal para poderles dar una respuesta
formal del análisis de tiempo y a partir de lo que se revise con respecto a la necesidad de tener esa información a la menor brevedad, ¿vale? Entonces, para todos, para que lo tengamos muy en cuenta. Claudia Patricia Quevedo, tiene la manita arriba. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Tengo una pregunta. Cuando nosotros tenemos un indicador que nuestro soporte de cumplimiento obviamente se basa y tiene la fuente y el insumo, una resolución, un acto administrativo que es una resolución de asignación de recursos, ahí en el cargo ustedes nos solicitan es contratos, ¿sí? Resulta que los contratos salen y es secundario a la asignación de recursos, pero los contratos los realizan las empresas sociales del Estado, los hospitales o las entidades territoriales a las que les asignamos recursos. Mi pregunta es, nosotros cargamos el acto administrativo más no los contratos, ¿sí? Porque esa es la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social. Ahí no tenemos ningún lío, porque es que el LIN dice contrato en el cargue, no dice u otro o actos administrativos, etcétera. Entonces, ¿cómo haríamos el cargue? Cuando nosotros vamos en el cargue, vamos a hacer el cargue. Obviamente hay una ventana que dice indicador, ¿verdad? El cumplimiento de nuestro indicador es tantos equipos de salud, hablando de la sentencia. Pero ustedes abajo tienen una pestaña que tenemos que diligenciar y cargar los soportes. Y ahí dice contrato. Resulta que nosotros no tenemos contratos, sino un acto administrativo, una resolución de asignación de recursos, que es lo que nosotros cargamos, por el cual se le asignan los recursos a las empresas sociales del Estado para que conformen esos equipos de salud. Entonces, nuestra competencia llega, obviamente, a la asignación a través de un acto administrativo y hacer un seguimiento, pero los contratos los diligencian, los tramitan las empresas sociales del Estado con la que conforman los equipos y serían ellas las que los cargan, no nosotros. Entonces, ahí dice es contrato, no sé si permite cargar la resolución. En este caso, con respecto a tu pregunta, no lo permite. No permite. ¿Cómo hacemos nosotros en ese caso? Porque nosotros no cargamos contratos. Nosotros no tenemos desde el ministerio contratos para conformación de equipos. Tenemos actos administrativos que son resoluciones de asignación de equipos. Ahí debería permitir un link o una pestaña o algo que nos pueda a nosotros permitir cargar el contrato como lo hace Sinergia, por ejemplo. ¿Y esa resolución tiene un costo? Claro que sí, claro que Ok. sí, claro que sí. Tienen valores de asignación de recursos, sí, señor. Listo. Bueno, en este caso, pues, no tiene, digamos, no permite porque nosotros, pues, le estamos haciendo seguimiento es puntualmente a los contratos. Y pues sería agregar, en este caso, una pestaña para añadir ese ítem que nos va a permitir poder cargar esa información de, de la resolución, ya que tiene un gasto. Exactamente. Perfecto, les agradecemos. Y estoy, pues obviamente me uno a mis colegas de este ministerio en la prórroga que se solicitará. Muchas gracias. Sergio, tienes la manita arriba, Sergio Montes. Sí, buenos días de parte de la Unidad para el Manejo de la Gestión del Riesgo. Solamente quería saber si es posible que nos pudieran compartir a los que necesitamos más este video, porque pues tengo que hacer la gestión del conocimiento, porque vamos a hacer un relevo en la persona que hace el cargue de la información al diario. Entonces, pues solicito pues muy acomodadamente a ustedes si me lo pueden facilitar al final. Muchas gracias.
Claro que sí, Sergio. La idea es poderlo publicar también en el aplicativo para que pueda ser de consulta de todos. Antes de cerrar, yo quería como dejar la claridad porque me di cuenta de que hubo muchas preguntas con relación a quiénes son los que deben de reportar. Entonces, para volver a tomar la línea, son en este caso los líderes de Meta quienes deben de reportar lo del plan provisional, ¿sí? Y las entidades son las que se van a encargar de reportar lo del 2022 hacia atrás. Eso con respecto a la información de quiénes son los responsables de cada uno de los reportes que vamos a empezar a realizar aquí en AppWeek. Entonces, sabemos que los primeros son los líderes de Meta, quienes deben de cargar la información del plan de acción provisional, y las entidades son las encargadas de reportar la información del 2022 hacia atrás. Muchas gracias. Gracias. Pudiéramos pedirle un favor a la Contraloría. ¿Será que esta información no la pueden remitir oficialmente? Que quede claro a quién corresponde o a quiénes correspondería cada soporte, pues teniendo en cuenta que esto es un tema delicado y pues debemos dar cumplimiento. Zuli, claro que sí, vamos a analizar en el tema de darle un alcance al tema del reporte para que nos quede claro a partir de lo que nos acaba de indicar el compañero Samir. Y yo quería comentarles una cosita. A través de la PUI, ustedes tienen la mesa de servicios habilitada con el que usuario y contraseña de Siresi pueden realizar el respectivo solicitud de cualquier tipo de soporte que tengan con respecto a esto. Nosotros lo que haríamos es, si en la menor brevedad, darles una respuesta el equipo técnico con respecto a los temas de negocio, con respecto a los temas del aplicativo. Es importante para nosotros que conozcan la forma y la gestión que deben realizar con respecto a los usuarios, al ingreso del aplicativo y a lo que es el aplicativo AppWi. Los van a encontrar en una zona del aplicativo. Voy a compartirles y mostrarles para que ustedes lo puedan consultar. Van a encontrar, permítanme un momento, van a encontrar en esta zona de ayuda un catálogo de recursos donde ustedes van a encontrar algunos de los recursos que van a ser de utilidad para que puedan ingresar a la plataforma y puedan realizar la gestión de usuarios y demás. Entonces, acá van a encontrar, por ejemplo, un video donde van a encontrar la creación de usuarios, de cómo deben gestionar esa creación. Van a encontrar acá el manual del aplicativo AppWi y dejamos obviamente abierto el canal de mesa de servicio para que ustedes desde la mesa de servicio ingresan ayuda, mesa de servicios, usuario de Siresi, contraseña de Siresi, o a través del icono que tiene en la parte derecha, unos auriculares que los lleva al mismo menú. Usuario, contraseña de Siresi. Desde ahí con muchísimo gusto estaremos atentos para atender las solicitudes. Ahora, lo que tenga que ver con ampliaciones de tiempo, prórrogas, la solicitud va directa al director al director de la DIARI. En la ayuda, opción de ayuda, contactos, van a encontrar el correo institucional de erradicación de documentos, CGR, como también lo encuentran en la parte inferior del requerimiento que les ha llegado a cada uno de ustedes, y el correo del director, Juan Camilo Zuluaga, para que ustedes le remitan la solicitud directamente al director, radicándolo a su correo y radicándolo a los buzones de radicación de documentos. Con eso nosotros les podemos dar una atención en lo que tiene que ver y respecta a ampliación de tiempo, solicitudes de prórroga, ¿vale? Con respecto a temas de soporte y apoyos que requieran a través de la mesa de servicios. ¿Perfecto? Luz Mireya, nosotros queríamos presentarle esos videitos, por eso les acoto que hay un catálogo de recursos, parte inferior izquierda, que puede ser de apoyo. Está la mesa de servicios, que los videos les indican básicamente eso. Van a encontrar el manual y los contactos. Repito,
todo lo que sea prórroga, ampliación de tiempo, correo dirigido a la radicación de documentos y al director de la diaria para su respectiva evaluación. Lo que tenga que ver con soporte, algún tipo de dudas o inquietud, por favor, todo a través de la mesa de servicios que lo encuentran en la opción de ayuda o a través del icono parte derecha inferior, auriculares. Perfecto. Luz Mireya, cuéntanos que tienes la manita arriba. Sí, la pregunta es, en uno de los parámetros de reporte está presupuesto asignado y presupuesto ejecutado. Va encaminado a que cada una de esas acciones en el plan provisional se le asignó un presupuesto, es decir, para rehabilitaciones se dijo que el presupuesto asignado para cumplir esa acción global, porque cada entidad tenía, digamos, un asignado, pero el global fueron, por poner un ejemplo, 2.000 millones. Entonces, la pregunta va encaminada si yo voy a colocar ese asignado a esa acción global, porque el plan provisional tiene las 2 acciones y cada acción tenía un presupuesto asignado, o en algunos casos era gasto de funcionamiento. Entonces, para rehabilitaciones, por poner un ejemplo, yo tenía que eran 2.000 millones. De los 2.000 millones, el ministerio se iba a gastar 500, Manaure se iba a gastar 200, hasta que sumara los 2.000. En ese parámetro de presupuesto asignado, yo coloco ese global, ese 2.000, y en el ejecutado colocaría, bueno, para el caso de 2024, ya dijimos que era acumulado, colocaría el ejecutado también global de toda la acción, indistintamente de cuánto ejecutó cada entidad que está vinculada a esa acción y cuánto se presupuestó cada entidad que está vinculada a la acción. En este caso, pues en el ejecutado del indicador, pues sería lo de todo el indicador en general. Ya con eso queríamos abarcar la solicitud que hemos venido realizando. Dejamos de nuevo abiertos los canales de mesa de servicio para que ustedes puedan indicarnos qué inquietudes tienen con respecto al tema, y para los temas de prórroga, en los contactos tienen el correo del director y el sistema y el correo de radicación de documentos para que remitan las ampliaciones en los casos que requieran. Agradecerle a cada uno de ustedes las inquietudes que nos dieron con respecto al requerimiento, respecto a la solicitud formal de alcance, va a ser validada al interior para ser dirigida a cada uno de ustedes en los casos que ameritan, y reiterarles y agradecerles la disposición de tiempo que nos dieron para atender esta capacitación de entendimiento para el diligenciamiento del formulario sentencia T302. Antes de cerrar, voy a darle la manito a Zuli y cerramos la sesión, ¿vale? Muchas gracias. Zuli, cuéntanos. Gracias, gracias Fabián. Una última, y qué pena, pero digamos que si tenemos la necesidad de solicitar una capacitación a un equipo más pequeño dentro de la entidad, en este caso hablo del Ministerio de Transporte, pero digamos que a una de las, digamos, la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Infraestructura, podemos solicitarla también por mesa de ayuda, o es el requerimiento como, pues no sé, a dónde sería el requerimiento para que nos hicieran una nueva capacitación. Juli, mira, es importante que esta sesión sea planteada con el propósito de capacitar a todas las entidades y que cada una de las entidades tengan bien reenviársela a las personas que consideren. Esta sesión va a quedar grabada y va a ser socializada a través de la PUI para que pueda ser consultada por los diferentes equipos que por alguna situación o no hayan podido ingresar acá. En el caso particular de dudas, preguntas, inquietudes que tengan a través de la mesa de servicios con respecto a capacitación, se planteó este espacio para poder atender cada una de sus sesiones y poderlo socializar el formulario, poder socializar el diccionario y poder diligenciar la forma en la que deberían cargar la información, ¿vale? O sea, solamente a través del video, la grabación que ya no hay una nueva Y si sesión. tenemos alguna pregunta puntual, con muchísimo gusto estamos muy abiertos a través de los canales de mesa de servicios para atender las dudas que tengan con respecto a Ok, la si es que revisión. estaba viendo las personas que están en la reunión y pues no veo a nadie del Invías, no veo a nadie pues de la gobernación de La Guajira, de los municipios accionados.
Ya la invitación solamente fue a los ministerios. Las entidades a las que se les remitió el requerimiento fueron las socializadas al inicio del correo. Tenemos Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, Agricultura, Educación, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Alcaldía Municipal de Manaure, Riohacha, Uribia, Secretaría Departamental de Salud de La Guajira, donde está la Gobernación Departamental de La Guajira, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, Ministerio de Salud, que no está en este requerimiento porque hay 4 variables adicionales que deben reportar, Ministerio de Salud, y tenemos el departamento, el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Ok, Fabián. Vale. Ujú. Muchísimas gracias por la información. Zuli, a ti y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición. Con esto damos cierre a esta capacitación, reiterando y agradeciendo el espacio y el tiempo que nos regalan para atender este requerimiento. Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan a través de la mesa de servicio y a las ampliaciones de prórroga y demás a través del correo institucional de radicación de documentos y dirigida al director de la DIARI, el doctor Juan Camilo Zuluaga. Agradecerles y que tengan un muy buen día. Que estén muy bien.